Hola a todos, en este ejercicio vamos a hablar de dos temas sumamente importantes de la cinemática, el cual es la caída libre y el movimiento parabólico. Con estos dos temas vamos a dar solución al ejercicio. Entonces, en la parte alta de un árbol hay un cazador que se encuentra a una altura 2h respecto a la tierra. Este apunta con una escopeta directamente a un blanco que se encuentra a una altura h respecto a la tierra y a una distancia horizontal d. En el instante que sale el proyectil de la escopeta con rapidez de v sub 0, o sea en velocidad inicial 0, formando un ángulo θ con la horizontal, en dicho instante se deja caer el blanco. La pregunta que nos hacen es, ¿el proyectil da en el blanco? Bueno, entonces para dar solución a esto, ya había hablado de dos temas importantes, de la caída libre y el movimiento parabólico. Aquí tenemos pues una gráfica donde más o menos hacemos el problema. Aquí tenemos el cazador con la escopeta pues que dispara y sale el proyectil y va a dar al blanco, y aquí el blanco se deja caer y efectivamente pues el ejercicio nos muestra que nos da en el blanco. Entonces para eso tenemos que desarrollar el ejercicio. Bueno, entonces estas ecuaciones las vamos a usar más adelante para hacer un reemplazo en las fórmulas. Bueno, entonces el blanco. Entonces vamos a calcular el movimiento del blanco. Entonces el blanco, en el ejercicio dice que el blanco se deja caer. Entonces la ecuación para hallar la caída libre es la siguiente, como podemos observar. Listo, en el ejercicio nos dan tres variables, p sub 0, y sub 0 y x, ¿sí? Entonces ya de acuerdo a esta fórmula reemplazamos, como podemos observar, reemplazamos la ecuación, nos queda h menos 1 medio de gravedad por tiempo al cuadrado, y aquí tenemos el eje en y. Ya sabemos el eje en y que nos dio y sabemos el eje x que nos da. Listo, ahora vamos con el proyectil. Para darnos cuenta el proyectil si da en el blanco, tenemos que usar el movimiento parabólico. Para el movimiento parabólico usamos dos ecuaciones, en x y en y, ya que no conocemos pues la trayectoria que va a hacer el proyectil. Entonces tenemos esta ecuación y esta en y, ¿sí? Con estas variables, x sub 0, y sub 0, 2h, porque el cazador está más alto, está a 2h que el blanco. Entonces el blanco está a h y el proyectil está a 2h. Entonces aquí reemplazamos las ecuaciones, como podemos observar. Bueno, para poder darnos cuenta si el proyectil impacta en el blanco, tenemos que hallar el tiempo. Entonces, para hallar el tiempo, lo que debemos hacer es lo siguiente: igualar los dos ejes en y. Entonces tenemos este eje en y, que es el y del blanco, como podemos observar acá, y este eje en y, que es el y del proyectil, como podemos observar acá. Entonces, como podemos observar, simplificamos, porque en ambos extremos hay las mismas variables. Aquí ya tenemos h. Entonces, ¿por qué nos da h? Porque aquí está h positivo, aquí hay 2h, entonces h aquí pasa negativa. Entonces 2h menos h da h, ¿sí? Menos velocidad inicial por el tiempo por seno de θ. Entonces aquí pasamos a h negativa. Seguimos con la misma ecuación para poder hallar el tiempo. Y aquí nos damos cuenta que tiempo es igual a h sobre velocidad inicial de seno de θ. Porque velocidad inicial y seno de θ pasan a dividir, porque aquí están multiplicando. Entonces aquí nos queda la ecuación del tiempo. Listo, entonces ahora nos vamos a dar cuenta qué pasa en el eje x
en el proyectil. Entonces ya tenemos el tiempo, ahora lo vamos a reemplazar acá con la ecuación en x, listo. Entonces esta ecuación la vamos a reemplazar acá de acuerdo al tiempo. Entonces sustituimos velocidad inicial por h sobre velocidad inicial por seno por coseno de teta. Entonces aquí simplificamos b sub 0 y tenemos h por cotangente de teta. ¿Por qué cotangente? Porque coseno sobre seno es igual a cotangente. Listo. ¿Y cotangente a qué equivale? Al cateto adyacente sobre el opuesto. ¿Y el cateto adyacente es quién? La distancia. ¿Y el opuesto es quién? La altura. Entonces aquí tenemos h por distancia sobre altura. Tenemos dos variables iguales. La simplificamos y efectivamente nos queda distancia. Entonces con esto nos podemos dar cuenta que el proyectil se da en el blanco. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a modelar el ejercicio. Lo vamos a simular en un software que se llama Modelus. Entonces aquí podemos ingresar las ecuaciones. Vamos a ingresar las ecuaciones del blanco, que son de la caída libre. Entonces tenemos que x del blanco es igual a d, que nos dice pues ahí en el ejercicio. Ahora vamos a meter lo que está en y, en el eje y del blanco, en la caída libre. Entonces tenemos que y del blanco es igual a h menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo se saca el exponente con este asistente? Entonces le damos exponencia, potencia hacia adelante, ponemos el número 2, listo. Ahora vamos a meter las ecuaciones del movimiento parabólico. Entonces el movimiento parabólico en el eje x, del proyectil nos dio que velocidad inicial por tiempo por coseno de teta. Eso nos dio en el eje X del movimiento parabólico. Y en el Y nos dio Y del proyectil es igual a 2 por h menos velocidad inicial por el tiempo por seno de teta menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado. Listo, ya tenemos las ecuaciones. Ahora vamos a sacar las partículas, los objetos. Entonces le damos aquí en visible para que nos ponga pues estos cuadritos y podamos captar bien el ejercicio. Entonces le vamos a dar clic derecho, crear partícula, ¿sí? Entonces esta partícula la vamos a asemejar con el proyectil, listo. Entonces la ponemos pequeña, la seleccionamos y aquí en coordinantes le vamos a decir que en x es x sub b del blanco y en y es y sub b del blanco, ¿sí? Bueno, antes de esto tenemos que venir acá a interpretar para ver si las ecuaciones están buenas. Entonces le damos interpretar parámetros
que al parecer pues no nos arrojó ningún error. Está bueno. Listo. Ahora ya le dimos los coordinantes. Ahora vamos a sacar el blanco. Le damos clic derecho, crear partícula. Tenemos el blanco, pongámoslo de otro color, pongámoslo rojito, que se diferencie. No, perdón, bueno, esta es la partícula para el proyectil. Esta es la partícula para el proyectil, listo. Entonces nos vamos a ubicar en el eje X del proyectil y en el eje Y del proyectil. Entonces aquí en coordinate le vamos a decir X del proyectil y Y del proyectil, listo. Entonces ahora esto lo vamos a poner acá, aquí cerca, que los dos estén juntos, para empezar a ponerles variables. Vamos a asignar parámetros, perdón. Voy a poner por aquí cerquita. Y le vamos a asignar parámetros para poder demostrar que sí da en el blanco. Entonces, pongamos esto aquí más amplio. Subimos un poquito para que veamos los parámetros. Ok, le vamos a dar parámetros en la distancia, en la altura, la gravedad. Entonces en distancia le vamos a dar 200, pues no sé, puede ser 20 metros. Aquí en la altura le vamos a dar 100, va a ser 10 metros. La gravedad de la Tierra, que es 9.8. Una velocidad inicial de 160. Y un ángulo teta de 30 grados. Listo, entonces aquí en inicio le vamos a decir, que el ángulo de teta no es en radianes, sino que es en grados, para poder que el ejercicio nos simule bien. Interpretar, y vamos a darle acá. Entonces aquí tenemos, este es, dejémoslo un poquito acá para que se pueda ver bien. Este también lo vamos a bajar un poquito. Listo. Este es el proyectil aquí, y el proyectil, y este es el blanco. Entonces démosle un color grisecito, pues que se asemeje como una bala, un proyectil. Y démosle un colorcito rojo que se asemeje como al blanco. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a simular que efectivamente sí da en el blanco. Le damos play. Bueno, hay que darle el tiempo. Aquí inicio, variable independiente, tiempo, démosle 2.70 más o menos. A ver qué pasa, dándole play otra vez. Efectivamente vemos que sí dio en el blanco. Listo, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.